Hola amigos, hoy vamos a estar haciendo una rica receta de pasta. Yo voy a estar usando esta pasta llamada rigatone. Aquí tengo un paquete y en una cazuela vamos a agregar agua. Vamos a poner una cucharadita de sal. Una vez comience a hervir, vamos a agregar nuestra pasta y le daremos los minutos recomendados por el fabricante. En lo que se hace nuestra pasta en un sartén vamos a agregar un chorrito de aceite. Yo estoy poniendo de oliva, pero pueden poner el de su preferencia. Por aquí tengo 1 kilo de carne molida, la vamos a agregar. Ponemos sal al gusto, pimienta al gusto y vamos a ir dándole pequeños golpecitos para ir separándola. Bueno, he puesto 1 libra de carne molida. Iremos cociéndola por todos lados. Una vez la tengamos sellada por todos lados, vamos a agregar 3 dientecitos de ajo, medio pimiento verde, rojo y una cebolla. Lo mezclamos todo y sofreiremos por 2 minutos aproximadamente. Le vamos a agregar una cucharadita de orégano, media cucharadita de paprika y mezclamos todo bien. Pasados los 2 minutos agregamos 2 tazas de salsa de tomate, mezclamos todo. Le voy a agregar media tacita de agua porque está bastante espesa la salsa. Y lo vamos a cocer a fuego medio bajo, 4 minutos aproximadamente. Una vez tengamos lista la pasta, sacamos del agua y escurrimos. Una vez escurrido los agregamos a la salsa. Mezclamos todo. Le vamos a poner por encima un poco de queso mozzarella y un poco también de queso parmesano molido. Terminamos poniéndole por encima un poquito más de orégano y mirad amigos, así de súper fácil se hace esta receta. Ya ven que es rápida, con pocos ingredientes y créanme que queda deliciosa. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una nueva receta. Nos vemos en el siguiente vídeo.